Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buen día, soy su servidor el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, y en nombre del organismo y de Smart Optics, damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs y operadores locales, que amablemente nos va a impartir el ingeniero Armando Carmona, que es ingeniero en electrónica, egresado de la UNAM, con 28 años de experiencia en el ramo de telecomunicaciones y especializado en redes de transporte óptico de WDM. Agradecemos mucho, Armando, muchas gracias por este apoyo y por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia en este tema que seguramente será de mucho interés para los asistentes, y a nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos, solicitarles muy amablemente que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible y tengamos una buena presentación. Y recordarles que en el chat de este evento, de esta sesión, pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico para hacer llegar, compartir la presentación, y también las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema. Y al final de la presentación del ingeniero Carmona tendremos un espacio para preguntas y respuestas, poder hacer las aclaraciones pertinentes que pudiera haber en el evento. Y bueno, pues no tomo más tiempo. Nuevamente agradecerte, Armando, que se dé el micrófono, que tengas un extraordinario taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Daniel, y gracias a todos también por asistir a este taller. El objetivo, pues fundamentalmente es presentarles, platicarles los avances que ha habido con relación a las soluciones de WDM, principalmente enfocándonos en la interconexión de centros de datos, de data centers. El temario que vamos a ver el día de hoy, pues principalmente explicarles cómo ha evolucionado la tecnología. Hoy en día las redes se han vuelto redes abiertas. Es un modelo muy interesante que permite a los operadores contar con soluciones de este tipo de tecnología que es muy flexible, que permite tener una tecnología abierta. Vamos a hablar fundamentalmente de casos típicos de conexiones entre centros de datos en topologías o arquitecturas punto a punto. Vamos a hablar también de los casos en donde por las propias requerimientos o necesidades en los data centers es importante también generar redes en malla en un modelo que permite tener múltiples interconexiones entre los data centers, pues para poder asegurar que haya siempre conectividad entre los centros de datos. Y finalmente abordaremos también el tema relacionado con el monitoreo y la administración de estos sistemas de línea DWDM para la interconexión, para el DCI, la interconexión de los data centers. Nos vamos a estar enfocando mucho en casos reales, casos prácticos de operadores que están implementando este tipo de tecnología. Y bueno, como comentaba Luis Daniel, pues el objetivo también al final, si tienen alguna duda o pregunta, pues ya sea que la vayan escribiendo aquí por el chat y al final iremos respondiendo las dudas que tengan con relación a este taller. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con, con la presentación. Antes que nada, bueno, pues platicarles el antecedente de este tipo de soluciones. En particular, Smart Optics, que es la empresa donde yo estoy a cargo de la parte pues, comercial y también la parte de ingeniería. Es una empresa que se dedica
justo hacer este tipo de desarrollar este tipo de soluciones innovadoras para hacer pues redes ópticas que tienen el objetivo principalmente de hacer arquitecturas o redes abiertas. ¿Y en qué se especializa esta empresa? Nos especializamos principalmente en algo que es el día a día de muchos operadores que están haciendo implementación de fibra óptica, que están haciendo redes de fibra óptica a lo largo del país. Pues siempre lo que buscamos al hacer este tipo de implementaciones es optimizar el uso de la fibra óptica y poder maximizar esa capacidad en la fibra óptica, pues para poder hacer un uso eficiente de este recurso, ¿no? Que es un recurso finito desde el punto de vista de cantidad de hilos de fibra óptica que hay en la planta externa. Pues lo que buscamos es usar este tipo de tecnología que se llama WDM. El WDM, básicamente, como lo dice aquí el texto, pues es permitir llevar múltiples señales en el mismo hilo de fibra óptica, que usar una tecnología que nos permita pues llevar múltiples señales es como tener múltiples fibras virtuales en una fibra física, y de esta forma pues poder maximizar la capacidad. Y el objetivo pues siempre va a ser que podamos tener un buen retorno de inversión, pues de esa inversión que se hace al implementar la fibra óptica en la planta externa, pues, que podamos darle el mayor beneficio posible, que podamos tener el mayor retorno de inversión, y pues es uno de los objetivos principales de este tipo de tecnología, que es DWDM. Adicionalmente, pues este tipo de tecnología y los productos que se han ido desarrollando para este tipo de tecnología, hoy en día lo que se busca es que la tecnología y los productos que se implementen cumplan con estándares que nos garanticen que vamos a poder interoperar entre diferentes fabricantes, ¿no? Entonces, lo que se busca con este alcance abierto es que al implementar las soluciones, pues aseguremos que la tecnología es abierta, que pueda haber interoperabilidad entre los diferentes fabricantes que hay, y sobre todo, muy importante, no obligar a los operadores, no obligarlos a que estén casados con una sola marca, si por el contrario, que puedan tener esa flexibilidad de tener una tecnología que les deje a ellos la decisión de saber o de poder interoperar con diferentes fabricantes. Entonces, pues bueno, eso digamos sería la introducción, una tecnología abierta basada en estándares y que pueda garantizarnos el hacer el mejor uso de ese recurso tan importante que es la fibra óptica en la planta externa. Pues hablando un poco más de la empresa, bueno, esta empresa es una empresa que se ha dedicado a hacer este tipo de soluciones abiertas. Eh, Hoy en día esta tecnología ha tenido un crecimiento muy importante y un desarrollo muy interesante en los países escandinavos. En particular, esta tecnología que vamos a hablar el día de hoy de los sistemas de línea abiertos, es una tecnología que se ha desarrollado en conjunto con tres países, principalmente Suecia y Noruega, que es donde se fabrican estas soluciones abiertas, y Estados Unidos, que es también un punto importante en donde les voy a platicar pues, casos de éxito interesantes de compañías pues, que están haciendo este tipo de interconexión en los data centers. Y bueno, pues Estados Unidos, pues tradicionalmente empresas que hoy en día hacen un recurso muy importante de los data centers, pues por hablar algunos ejemplos, ¿no? Que tenemos en el día a día. El caso de Amazon, por ejemplo, que es una empresa que tiene centros de datos en todo el mundo. En el caso particular de México, pues hay un crecimiento muy importante de los centros de datos en México, particularmente, por ejemplo, en la zona de Querétaro, en la zona de Mérida, y se está buscando también que estos centros de datos o data centers puedan también implementarse en otras zonas del país y que podamos atraer
pues la inversión de este tipo de empresas como lo es Amazon o como lo es Microsoft o, por ejemplo, eh, Netflix, que son compañías que tienen todo su contenido en los centros de datos y que cada vez pues vemos ese crecimiento tan importante, ¿no? De la capacidad que se requiere en los centros de datos. Y pues bueno, hablar un poco más de lo que son las redes abiertas. Entonces, empresas como el caso de SmartOptics se ha enfocado mucho en hacer este tipo de tecnología de WDM abierto. Fundamentalmente lo que se busca con este tipo de tecnología abierta es principalmente pues no obligar a los operadores a estar invirtiendo en costos o licencias ocultas, justo por este tema de no ser abiertos. Otro de los objetivos importantes de las redes ópticas abiertas es buscar que tengan un alto nivel de automatización. De hecho, pues ya los sistemas hoy en día de WDM son totalmente automáticos, requieren muy poca configuración manual, lo cual pues facilita la instalación, la operación y la administración de estos sistemas. Y es justo lo que buscan este tipo de empresas en los centros de datos, ¿no? En los data centers lo que se busca es que la red óptica o la capa óptica tenga la menor complejidad, que sea pues muy fácil de operar y de implementar. Es parte de los objetivos importantes de las redes abiertas y también otro de los complementos importantes en los data centers es el uso de dispositivos ópticos también abiertos. Usamos mucho un componente dentro de los data centers, dentro de las redes ópticas, que se llaman transceivers, que es un componente que permite iluminar la fibra óptica. El transceiver tiene esa función de poder recibir la información que viene, por ejemplo, de los servidores en el data center o de los equipos de conmutación, de los switches, recibir esas señales eléctricas, convertirlas en señales ópticas y de esa forma iluminar la fibra óptica. Entonces, también estos dispositivos, que son dispositivos muy importantes, hoy en día cuentan también con esta tecnología abierta, lo cual pues garantiza que este dispositivo se puede estar usando en pues, diferentes fabricantes sin tener esa preocupación de que sea pues cerrado, ¿no? Y que no pueda ser admitido por los diferentes dispositivos. Y una parte también muy importante es que las soluciones que se implementan en los data centers puedan ser administradas con software, con programas de gestión, pues también que sean abiertos, ¿verdad? Y que no obliguen a los operadores a que adquieran licencias o el software que el fabricante les obligue, ¿no? A adquirir. Por el contrario, también lo que se busca es que el sistema de administración sea un sistema también abierto y pues que permita también esa ventaja de poder administrar de una forma muy sencilla y coste efectiva los sistemas de interconexión de data centers. Hay diferentes casos de uso, hay diferentes aplicaciones en el caso de los centros de datos, de los data centers. Eh, este slide que les estoy compartiendo son algunos ejemplos de casos de uso que se tienen hoy en día en el mundo de la interconexión de centros de datos. Y hay pues muchas empresas a nivel mundial que están usando este tipo de tecnología abierta. El primero que les muestro son los casos típicos de interconexión de centros de datos en los bancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos bancos en el mundo que están usando este tipo de tecnología abierta para interconectar pues las sedes principales de los bancos. Lo que se busca en este tipo de aplicación, pues es que la tecnología pueda garantizar que haya seguridad. Muchos de los requerimientos
en las interconexiones de los centros de datos empresariales es que inclusive la tecnología pueda encriptar la información que viaja entre los centros de datos, pues para garantizar ese nivel de seguridad en los bancos. Aquí pues vamos a encontrar inclusive también aplicaciones para gobierno. Tenemos algunas referencias en Latinoamérica, sé de un par pues, de compañías. Tengo un ejemplo de un país en Sudamérica que hizo un centro de datos en el gobierno, pues para poder proteger toda la información. Tienen un sistema de seguridad muy interesante de cámaras de alta definición que tienen pues en todo el país. Toda esa información viaja y se almacena en un centro de datos de gobierno, y se analiza toda la información y pues son cámaras que tienen alta definición a nivel de 4K, y la cantidad pues de velocidad y de información que se procesa es demasiada, y son pues normalmente aplicaciones también que están implementando muchos de los organismos de gobierno. Y hoy en día este tipo de tecnología del DWDM y de interconexión de data centers, pues es cada vez más común que se implemente no solamente por los bancos o los proveedores de servicios de Internet, sino también para aplicaciones de gobierno. Otro de los casos típicos de interconexión de centros de datos que vamos a encontrar van a ser todos los proveedores de servicios de Internet o de intercambio de Internet. Cada vez hay más compañías que están ofreciendo este tipo de soluciones de intercambio de Internet. Y pues al hablar de un proveedor que es el responsable de llevar todo el tráfico de Internet que sale, por ejemplo, de algún país, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, etcétera, pues hay organismos importantes que hacen justo ese tipo de función o de aplicación de hacer el intercambio de Internet. Y normalmente son empresas que tienen varios data centers instalados en varias partes del país, y esa interconexión que se hace entre los data centers, pues hoy en día estamos hablando de velocidades muy importantes a nivel de 100 o 400 gigabits de capacidad. De hecho, muchos de estas compañías de intercambio de Internet tienen picos de salida de tráfico a nivel de terabits de capacidad, 5, 8, 10 terabits, 20 terabits de capacidad. Pues este tipo de soluciones de conexión de data centers, pues cada día tienen un requerimiento mayor de velocidad y de capacidad. Entonces, estos son algunos ejemplos de compañías que hacen uso de este tipo de tecnología. Y el otro caso de uso que vemos también con un crecimiento muy importante son proveedores de servicios de comunicación. Aquí vamos a encontrar el caso típico de uso son los operadores de telefonía móvil o telefonía celular. Y pues con la implementación de redes tipo 5G, las redes de tipo 5G tienen esa particularidad de que pueden tener diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos sobre todo de capacidad. Hoy en día se está hablando de que en los móviles vamos a tener, por ejemplo, velocidades de 1 gigabit de capacidad dedicado por celular. Y obviamente, pues si eso lo multiplicamos por la cantidad de usuarios que hay en una red móvil, pues obviamente también es todo ese tráfico que tiene que procesar en la red o el core principal de los operadores celulares, pues estamos hablando ya también que el operador celular se vuelve también en un data center. Toda esa información que se procesa que viene de los móviles, pues hoy en día los móviles utilizan mucho servicios de video de alta definición, eh, pues televisión en vivo, videoconferencias también de alta definición, inclusive algunos servicios de telemedicina que utilizan la red móvil. Pues toda esa información también se procesa en un data center, en un centro de datos, en el operador móvil.
Y esas interconexiones que hay dentro del operador móvil, pues también utilizan este tipo de tecnología que es TCI o interconexión de data centers. Bueno, estos son algunos ejemplos que quería compartirles como parte del taller, de la exposición. Y pues digamos, eso fue como una introducción. Me gustaría ya empezar a abordar los temas del temario. Y el primer tema que vamos a abordar pues va a ser el modelo de redes ópticas abiertas para la interconexión de data centers. Este es un modelo que cada vez están implementando más operadores en sus redes. Es un modelo que lo que busca fundamentalmente es poder lograr varios objetivos importantes en las compañías que están haciendo implementaciones de fibra óptica en sus redes. Y lo que se busca, uno de los puntos importantes es reducir lo que llamamos el TCO, o lo que es el CAPEX y OPEX, la parte eh, operativa, los costos operativos, de mantenimiento, de implementación. Lo que se busca con este modelo abierto es reducir al máximo esos costos de implementación, de operación de redes ópticas. Se busca mucho que los sistemas sean flexibles, que permitan de una forma muy rápida implementar pues, los últimos avances que hay en la tecnología. Eh, Adicionalmente también, pues lo más importante es que haya interoperabilidad con sistemas de otros fabricantes. En el pasado, este tipo de tecnología DWDM era una tecnología muy cerrada, en donde si el operador hacía una compra de equipo DWDM del fabricante X, pues estaba obligado a siempre comprar repuestos, componentes, y solamente era una tecnología que permitía únicamente interoperar con componentes del fabricante X. Pero si yo tenía un requerimiento para interconectarme con el fabricante Z, pues había muchos problemas, ¿no? Tenías que pagar una licencia, no te garantizaban que había una interoperabilidad. Entonces, ese tipo de pues, obstáculos que había en las redes TWDM en el pasado se han ido pues mejorando, y hoy en día lo que se busca con un modelo de tecnología abierta es que el operador pueda habilitar algo que se llama la desagregación de la red. ¿Qué quiere decir desagregar la red? Es poder tener la capacidad de implementar funciones de la red DWDM en diferentes componentes que no necesariamente tienen que ser del mismo fabricante. Entonces, este modelo que les muestro aquí muestra un ejemplo de una interconexión, por ejemplo, de data centers. Aquí vamos a tener a nivel de bloques el data center A o el data center 1, que vamos, por poner un ejemplo, está en México, y el data center 2, que está en Querétaro, por ejemplo, Ciudad de México, Querétaro. Y en medio, pues vamos a tener estas líneas que ven aquí, pues son, digamos, las fibras ópticas que están instaladas en la planta externa. Y lo que se busca con el modelo de redes ópticas abiertas es tener eh, una función muy específica que se llama el sistema de línea. El sistema de línea va a ser, en esta diapositiva, en este diagrama de bloques, va a ser un sistema que va a tener dentro varios componentes importantes en un sistema de WDM. Uno de ellos es lo que llamamos el multiplexor de multiplexor. La función de este componente es poder recibir varias señales del data center eh, y poderlas multiplexar en un solo hilo de fibra óptica. Esa es la función del multiplexor. Posteriormente, pues dependiendo a qué distancia esté el data center, ¿no? Por ejemplo, si es una interconexión entre el data center del operador en Ciudad de México, vamos a pensar en el sur de la ciudad, y su data center en Santa Fe, pues vamos a requerir en algunos casos un componente que se llama amplificador, que básicamente lo que va a permitir es extender esa capacidad de, o esa señal
que ilumina la fibra óptica que pueda pues, cubrir la distancia que se requiere, por ejemplo, hacia la zona de Santa Fe o del corporativo de la empresa que está en el centro de la ciudad hacia Querétaro, por ejemplo, o yéndonos inclusive más hacia el norte del país, Monterrey, Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos componentes que permiten extender la señal de la fibra óptica que viene del data center están dentro de este sistema de línea, que básicamente vamos a encontrar el multiplexor, los amplificadores y los componentes importantes que nos van a permitir administrar o monitorear el sistema de línea. O esa es, digamos, a nivel general, la función de un sistema de línea. Y después vamos a tener fuera del sistema de línea, en este modelo de red abierta, vamos a tener otros componentes. Entonces, por ejemplo, en el caso, vamos a pensar del ejemplo de la compañía que tiene un data center en Santa Fe, pues en Santa Fe nos vamos a encontrar con todos los componentes que están dentro del data center. Aquí va a estar, por ejemplo, el servidor, por ejemplo, el servidor que almacena todo el contenido, pensando, por ejemplo, un operador que dé servicios de video, pues aquí va a estar el servidor que tiene toda la información de video, o si es un operador que hace almacenamiento y que vende servicios de almacenamiento de datos, pues aquí va a estar, por ejemplo, el conmutador o el switch que lleva todo ese contenido y que almacena la información en un servidor. Eso va a estar dentro del data center. Y aquí nos vamos a encontrar con unos componentes muy importantes que son lo que les platicaba de un inicio, que son los transceivers o los convertidores de la señal eléctrica en una señal óptica. Hoy en día estos componentes también son abiertos, se pueden instalar en el data center, en un servidor, en un computador, y ya no se requiere que sea, por ejemplo, fabricado por la marca X, ¿no? Esto lo que garantiza es que haya un nivel de interoperabilidad muy importante y después vamos a tener algunos otros componentes, en los operadores, por ejemplo, que dan servicios de interconexión de data center y que requieren un punto que llamamos de demarcación. El punto de demarcación básicamente es el punto que interconecta la señal que viene del data center, que puede ser del servidor o del switch, y se va a la red óptica, al sistema de línea. Este punto de demarcación, en muchos casos, los operadores lo instalan en el centro de datos, pues para poder delimitar las responsabilidades entre el data center y las responsabilidades del operador que está ofreciendo los servicios de WDM. ¿No? Ese es el ejemplo de este componente, que es el que convierte la señal que viene del data center en una señal DWDM, una señal óptica que se transmite por el sistema de línea. Y después vamos a tener también un componente muy importante que es el controlador. Es un componente que va a permitir controlar y administrar cómo opera el sistema de línea, cómo operan, con qué señal, con qué nivel de intensidad, si hay que ajustar el nivel de intensidad, reducir el nivel de intensidad de la señal que ilumina este componente en la fibra óptica, pues esa es una etapa muy importante y es responsabilidad del controlador. Como pueden ver en este diagrama de bloques, todos estos componentes tienen esas funciones. En un sistema DWDM tradicional, es decir, no un sistema abierto, tradicionalmente todos estos componentes estaban en un mismo equipo, ¿no? En un mismo chasis, en un mismo sistema. Y normalmente encontrábamos el multiplexor, los amplificadores, lo que llamamos transponders, la tarjeta controladora, todo estaba en un solo sistema. No permitía que pudiéramos instalar, por ejemplo, componentes de otro fabricante. Teníamos que usar el controlador o el software del mismo fabricante, el fabricante X. Ahora ese modelo ha desaparecido. Ahora la tecnología, justo con los sistemas de línea abiertos, lo que se busca es que el operador o la persona que implemente un sistema de línea óptico elija cuál es el mejor controlador para administrar el sistema. Entonces,
ya no estoy obligado a comprar el controlador del fabricante X, puedo usar un controlador inclusive abierto. Hay mucho software disponible en la red, en Internet, controladores que están basados en software abierto, sobre todo muchos programadores o diseñadores que han hecho este tipo de soluciones y que mantienen el software a nivel abierto. Inclusive en muchos de los casos es software que no tiene un costo, pues porque los propios desarrolladores garantizan que el software se pueda mantener, pues con aportaciones que hace organismos como es el gobierno o proveedores de servicios de Internet, que hacen aportaciones para que se puedan desarrollar controladores o software abierto. Entonces, esa es, digamos que, parte también de las ventajas de un modelo abierto, que el controlador sea algo que elija el operador. Y una parte muy importante es que sea con un alto nivel de automatización. Entonces, que inclusive todas estas funciones se realicen de forma automática, que el sistema de manera automática pueda detectar la señal que viene del data center y que pueda extender la señal, y que de manera automática haga el cálculo de la distancia que hay entre los dos data centers. Eso es mucho lo que se busca con este modelo de redes abiertas. Y todas estas funciones que les estoy platicando, pues ya son funciones que hoy en día están implementando varios operadores en el mundo. Les voy a mostrar ahora, continuando con el temario, algunos ejemplos típicos y topologías típicas de interconexión en los data centers. Entonces, lo primero que vamos a ver es sistemas de línea DWDM abiertos para hacer conexiones punto a punto. Entonces, ¿qué son las conexiones punto a punto? Pues vamos a tener el data center A, por ejemplo, Santa Fe, el data center B, que está, por ejemplo, en la zona de Polanco, y tenemos fibra óptica, un par de hilos de fibra óptica que el data center le está, por ejemplo, rentando a un operador, el operador que hizo esa implementación de la fibra óptica, y que le permite interconectar su sede de Polanco con su sede de Santa Fe. Esta es una topología típica punto a punto, ¿no? Tenemos muchos casos yo diría que la mayoría de los casos son este tipo de conexiones, punto a punto, dos sitios. Y lo que se busca con los sistemas de línea abiertos es el data center. Vamos a hablar, por ejemplo, del servidor que almacena contenido, que hace, eh, que hace todo ese almacenamiento de la información. Pues normalmente los servidores tienen puntos de interconexión que llamamos puertos de red. Y esos puertos de red, hoy en día, pues para las velocidades que estamos hablando en los data centers, pues son puertos de red de conexión, que estamos hablando ya en velocidades que pueden ir a nivel de los 100 gigabits de capacidad o inclusive a nivel de los 400 gigabits de capacidad. Este es un ejemplo típico de interconexión punto a punto. Todos estos líneas que ven de diferentes colores es porque el transceiver tiene embebida una función muy interesante, que es recibir la señal eléctrica del servidor o del switch y convertirla en una señal óptica, pero ya con un color. Un color quiere decir tiene una frecuencia particular, UDM, que el sistema de línea va a permitir recibir esa señal del servidor y poderla multiplexar. La etapa de multiplexaje es la que está embebida en este componente. Él va a recibir múltiples señales del data center y las va a enviar a lo que es la fibra oscura o la fibra que está en la planta externa. Todo dentro de un par de hilos de fibra óptica. Entonces, hoy en día, en términos de capacidades, pues estamos hablando de sistemas que pueden tener múltiples conexiones a nivel de 100 o 400 gigas. De hecho, muchos de los operadores que hay hoy en día, su oferta de servicios es ofrecer a los data centers capacidades de 400 gigas. Y esta es una topología muy típica que se implementa en el mundo con varios operadores. Un caso de una aplicación, un caso de uso que les quiero mostrar. Este es un ejemplo de
un operador que tiene sede en Estados Unidos y que tiene aproximadamente 100 data centers distribuidos en diferentes puntos de Estados Unidos. Este es un ejemplo típico. Normalmente nos vamos a encontrar en el data center el switch que es el que recibe las interconexiones de todos los servidores que hay en el centro de datos o de los aplicativos que hacen almacenamiento de contenidos, de video, de pues, información, por ejemplo, que venga de un banco. eh, toda esa información la procesan los switches que están en los data centers y cada vez hay más requerimientos de llevar interconexión entre el data center uno y el data center 2, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de el operador que ofrece servicios al corporativo que está en Santa Fe y que tiene que hacer conexión o hacer uso de los recursos del data center que está, por ejemplo, en Querétaro. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de Amazon, ¿no? Que necesitamos acceder a servicios importantes de almacenamiento o de servicios de video, de streaming, y toda esa información pues está, por ejemplo, en viaje entre Santa Fe y Querétaro. Y tenemos un recurso muy, muy finito que es la fibra óptica. Esa fibra óptica pues tiene un costo de implementación en la planta externa, tiene un costo de mantenimiento, tiene un costo de operación. Y lo que buscamos es, pues, no tener que estar usando múltiples conexiones entre el data center. Antes de que existiera esta tecnología de WDM, pues se tenía que usar por cada interconexión en el puerto de red del data center una fibra óptica que viajaba por toda la planta externa. Entonces, imagínense el costo de estar usando múltiples fibras de planta externa, pues el costo era muy, muy elevado y hoy en día lo que se hace es solamente usar dos hilos de fibra en la planta externa y lo que hace el sistema de línea es simplemente recibir la señal que viene del switch en el data center. Es un sistema que automáticamente calcula la distancia que hay. Entonces, no importa que sea un enlace México, Polanco, Santa Fe o que sea un enlace Polanco, el sur de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, no importa que sean 10 kilómetros o 20 o 40 o 100 kilómetros, el sistema, lo que se busca con un sistema de WDM abierto es que haga un cálculo automático de la distancia y que automáticamente pueda hacer ese ajuste en los amplificadores, en los componentes que hay dentro del sistema. Y otra parte también muy importante es que sea un sistema muy sencillo desde el punto de vista de consumo de energía y de espacio. Este tipo de compañías en los data centers le cobran al operador el uso del espacio y de la energía. De hecho, muchos de los data centers, caso por ejemplo de Amazon, inclusive cobra por el uso del procesamiento que hay en sus servidores o en sus switches. Entonces, mientras menor sea el espacio que use el sistema óptico, mientras menor sea el consumo de energía, pues va a ser un sistema costo efectivo y eso es otro de los puntos también importantes que se buscan en los sistemas de línea abiertos, que sea interoperable con diferentes marcas, que sea sencillo de implementar, idealmente lo que llamamos plug and play, que sea totalmente automático y por otro lado, con el menor consumo de energía y de espacio posible, que son puntos muy importantes en la implementación de data centers. Entonces, pues bueno, este es el ejemplo típico de la interconexión de data centers punto a punto. Vamos a hablar ahora del siguiente punto en la agenda, que es ejemplos de operadores que necesitan no solamente tener una conexión punto a punto, sino que requieren hacer mallas de interconexión en su red. ¿Qué se busca con este tipo de topologías? Pues hay muchos operadores que tienen no solamente dos sedes importantes en su operación, sino tienen múltiples sedes y que están distribuidas, por ejemplo, a lo largo del país, ¿no? Y que tienen múltiples data centers, el data center A, el B, el D, y que están buscando también siempre la forma de que si hay alguna contingencia
en la red de fibra óptica, que si hay un corte en la red de fibra óptica, pues en un sistema punto a punto, si yo tengo un corte de fibra óptica entre el data center A y el B, pues ya no tengo forma de enviar contenido, de enviar información entre los dos puntos. Lo que se busca con redes abiertas es que haya una forma de llevar la señal, por ejemplo, en una topología en anillo o inclusive en una topología en malla, en donde cada uno de los data centers tiene múltiples conexiones. O entonces, para poder habilitar este tipo de funciones, se utiliza una tecnología que se llama ROADM. El ROADM es multiplexores también que hacen esa función de sumar las señales que vienen ópticas del data center de una forma que se llama reconfigurable, ¿no? Es un multiplexor reconfigurable en el sentido de que puede reconfigurarse internamente, no solamente para habilitar una interconexión punto a punto, sino que podamos tener una conexión punto multipunto o una conexión en malla. Esa es la función de un ROADM, o que permita habilitar estas funciones de conexiones múltiples. Estos son ejemplos típicos de interconexiones de redes ópticas en anillo o en malla. Y también, pues dependiendo la distancia en donde están los centros de datos, pues si hablamos, por ejemplo, del caso de México, simplemente por poner un ejemplo, si hablamos únicamente de un operador que dé servicios de interconexión de data centers en el norte del país, pues tranquilamente estamos hablando de redes que pueden tener hasta 800 kilómetros de fibra óptica, únicamente en la parte, digamos, del norte, ¿no? Del país. Pero si estamos hablando de redes que tienen que llevar señales ópticas desde el norte del país hasta el centro y sur, pues estamos hablando de redes que están cruzando más de 1,000 kilómetros de fibra óptica, ¿no? Entonces, pues, adicional a las funciones de poder implementar redes ópticas en malla, pues necesitamos también implementar funciones de amplificación especial para poder extender el alcance de las señales que viajan dentro de la fibra óptica, pues a ese nivel de distancia, ¿no? Hablando del caso de México, pues de más de 1,000 kilómetros, 2,000 kilómetros de fibra óptica es parte también de los componentes que encontramos y el objetivo también de este tipo de redes metropolitanas o regionales es que cumplan también con todos los beneficios y los estándares de interoperabilidad, ¿no? Que sea, no importa que la red sea una red de 10 kilómetros o que sea de 2,000 kilómetros, todos los componentes deben garantizar esa arquitectura abierta que se pueda administrar y monitorear de una forma muy sencilla. Estos son ejemplos típicos de redes en malla. Esto que les muestro es un ejemplo de un operador que hay aquí en México. Es un operador que interconecta servicios entre data centers en diferentes partes del país, del centro y el occidente del país. Y pues uno de los puntos importantes es, por ejemplo, Querétaro. Entonces, Querétaro, aquí es donde nos vamos a encontrar la sede principal de los proveedores de data centers más importantes que hay en el mundo. Querétaro es una ciudad que tiene un- una cantidad de data centers muy importante. Este operador está implementando una red abierta, una red que permite tener una topología de una forma muy sencilla en la cual podamos hacer múltiples conexiones. Entonces, por ejemplo, este es un operador que da servicios a nivel de 100 y 400 gigas entre el data center que está en Querétaro y data centers que están, por ejemplo, en Guadalajara o que están en Irapuato, que están en Morelia. Pero este tipo de tecnología en malla abierta, pues le permite al operador garantizar que es una red que va a poder interoperar con diferentes proveedores de tecnología. Es una red basada en una iniciativa que se llama Open RODAM, que de hecho es una iniciativa en la que están varios fabricantes de tecnología de WDM
Y lo que se busca es justo garantizar que este tipo de redes pues no obliguen al proveedor, al proveedor de servicios a que adquieran únicamente componentes del fabricante X. Eso es, digamos, en la parte de, de la, de la interoperabilidad. Todos estos componentes, por ejemplo, es una red que cubre 800 kilómetros en el norte del país. Anteriormente, este tipo de redes, tradicionalmente poner en operación una red de este tipo, podíamos hablar de redes que tardaban un mes o 2 meses en ponerse en operación, ¿no? Este ejemplo es una red que está operando hoy en día y es una red que se puso en operación en 5 días. Eso es también parte de lo que se busca con este tipo de soluciones que sean prácticamente plug and play, lo que llamamos, que la implementación y la puesta en servicio sea muy rápida. Y otra de las partes importantes es que los crecimientos también, todo el sistema de línea, los amplificadores, los multiplexores, siempre trabajan de una forma automatizada. Entonces, lo que se busca es que si el operador tiene un requerimiento de múltiples conexiones entre su sede en Querétaro y Guadalajara, lo único que tiene que hacer es interconectar el servidor o el switch que está en el data center de Querétaro con el de Guadalajara, y el sistema DWDM automáticamente detecta que hay un nuevo servicio que tiene que interconectar y lo hace de manera automática. Entonces, eso es parte también de las ventajas de los sistemas de línea abiertos. Este es un ejemplo real de un operador que está implementando un sistema de línea abierto con capacidades de 400 gigabits de servicios. Y otro de los puntos también importantes es que esta red nació para proveer servicios de 400 gigas entre los data centers, pero hoy en día, por ejemplo, eh, vamos a tener una actualización del software con el que operan los elementos de red y va a poder soportar mayor capacidad, es decir, va a poder ahora soportar servicios de 800 gigas con una actualización de software en los elementos de red, que es también parte de lo que se busca con un sistema de línea abierto, que garantice que puedas tener nuevas funcionalidades sin tener que reemplazar totalmente la red. Entonces la red se mantiene, lo único que haces es como las actualizaciones que hay en los móviles, que actualizas tu móvil y tienes nuevas funciones, eso también se busca en las redes ópticas abiertas, que con actualizaciones puedas tener mejoras, más capacidad, pero sin tener que cambiar la red. Aquí les muestro, bueno, pues parte de las funciones que están dentro de estos componentes, sistemas de línea abiertos, puntos importantes que se tienen que cumplir: automatización, sistemas que tienen embebidos dentro los componentes de amplificación, de monitoreo, y garanticen llevar no solamente capacidades de 400 gigas, sino que soporten, por ejemplo, 800 gigas o más allá. Punto importante también, muy poco espacio y el menor consumo de energía posible. Y la parte también importante, el control, que se pueda controlar o administrar de manera abierta, ya sea usando estándares abiertos o que inclusive el operador tenga esa ventaja de poderlo administrar de una forma inclusive muy sencilla vía comandos de configuración. Y realmente los comandos que se requieren son mínimos, que básicamente va a ser pues ponerle el nombre al equipo, si es un equipo que va a estar, por ejemplo, en Guadalajara, pues darle su nombre, la dirección IP con la que se va a administrar, y básicamente todos los demás componentes o las demás funciones las realiza el sistema de manera automática. Estos componentes que los muestro en este diagrama de bloques, en un sistema DWDM tradicional no abierto, normalmente estaban en un chasis de el triple de tamaño o a veces 10 veces más el tamaño del que les estoy mostrando aquí, con un consumo de energía muy alto, ¿no? A veces el operador tenía que hacer instalaciones especiales de cableado para poder soportar la demanda de corriente que tenían los sistemas. Eso ha cambiado ya ahora y ya los sistemas requieren muy poca energía. Este, por ejemplo, es un sistema que tiene una capacidad de llevar
hasta 34 canales de 800 gigabits de capacidad. Eso en un equipo de una unidad de rack con un consumo de energía de 80 watts. Entonces, el consumo de energía por gigabit se ha reducido también de una manera muy importante en estos sistemas de línea. Pues, en resumen, lo que se busca con un sistema de línea abierto para hacer redes en malla, pues es justo que cumpla con estándares, que tenga un alto nivel de automatización, que soporte diferentes formatos de señales, diferentes velocidades, 1 giga, 10 gigas, 100, 200, 400, 800, que esté preparado para el futuro, que si en el futuro va a haber una mayor velocidad, pues que pueda soportar mayores velocidades sin tener que reemplazar el sistema, que simplemente con actualizaciones de software se pueda soportar nuevas funcionalidades y sobre todo también que permite implementar lo que llamamos una topología en malla para garantizar que puntos críticos del data center donde se requiere tener la mayor disponibilidad posible, pues que tenga múltiples conexiones para poder hacer lo que llamamos redundancia o que pueda tener múltiples caminos de fibra óptica para garantizar que siempre hay conectividad en el data center. Y bueno, por último, hablarles también de los avances que hay en el monitoreo y en la gestión de sistemas de línea abiertos. Es un punto también muy importante que es cómo voy a monitorear, cómo voy a administrar, cómo voy a saber eh, las fallas que hay en el sistema de línea. O es algo muy, muy importante la gestión. Y pues también lo que se busca con los sistemas de línea abiertos es que el operador o el dueño de la red óptica tenga esa flexibilidad de usar herramientas externas para el monitoreo. Esto que les muestro son algunos ejemplos de proveedores de software. Algunos de ellos inclusive es software abierto que se puede descargar de internet y que se puede instalar en servidores, software abierto que pues permite administrar los sistemas de línea abiertos. Los sistemas de línea abiertos nacen con ese objetivo de que puedan ser monitoreados y administrados también por sistemas abiertos, ¿no? Entonces, estas son algunas marcas de fabricantes que hacen software abierto. eh, este que les muestro aquí, que se llama Observium, es un sistema que utilizan muchos operadores en el mundo y que permite de una forma muy sencilla descargar el software, instalarlo en un servidor y poder tener de forma gratuita el monitoreo de los elementos de red. ¿Y qué vamos a poder monitorear? Pues, por ejemplo, la disponibilidad que tiene los servicios, las alarmas que hay en la red óptica, todo de forma también abierta. Entonces, vamos a poder tener acceso a los niveles de potencia de transmisión y recepción en la fibra óptica, alarmas, disponibilidad que ha tenido. Todas estas son funciones estándar que pueden ustedes monitorear con cualquiera de estos ejemplos de sistemas externos. Y esa es una forma de monitorear los sistemas de interconexión de data centers que utilizan tecnología de WDM abierta. Y hay inclusive pues, sistemas inclusive más avanzados, ¿no? Tenemos el caso este es otro ejemplo de un proveedor de software, es un ejemplo de un fabricante que tiene un desarrollo muy interesante. Sabemos de casos de operadores que ya tienen, por ejemplo, redes existentes de WDM, no necesariamente redes abiertas, pero que tienen, pues, como era en el pasado, pues el fabricante X no hablaba con el fabricante Z. Entonces encontramos muchos casos de operadores que tienen múltiples fabricantes de redes ópticas. Y en la parte del data center también nos vamos a encontrar con múltiples fabricantes de proveedores de servidores o de proveedores de conmutadores, de switches o de enrutadores. Y lo que busca, por ejemplo,
este tipo de tecnología es tener un sistema también abierto para la gestión, inclusive para el aprovisionamiento de los servicios en la red. Entonces, hay tecnología también de monitoreo de aprovisionamiento de servicios abierta y les voy a mostrar un ejemplo real de cómo se puede monitorear una interconexión entre data centers usando tecnología de software abierto. Entonces, este es un ejemplo de cómo se muestra en un sistema de gestión o de monitoreo las alarmas, los niveles de potencia en la fibra óptica, tanto del lado del data center como del lado del proveedor de tecnología óptica. Este en particular les muestra las alarmas, los niveles de potencia, los contadores de paquetes entrantes y salientes que tiene el switch o el router o el servidor en el data center 1 y nos muestra también de una forma muy sencilla las alarmas, los niveles de desempeño que tiene el servicio que está ofreciendo el proveedor de interconexión de WDM y lo mismo en el Data Center 2. Entonces, en una conexión punto a punto o en una conexión en malla, pues hay software también ya abierto que permite de una forma muy sencilla monitorear las alarmas en la red. Inclusive tiene funciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, uno le puede decir al sistema de monitoreo que envíe, por ejemplo, una alarma cuando el puerto de 400 gigas del data center 1 y 2 lleguen a un cierto nivel de ocupación de tráfico en la red o un cierto nivel de potencia óptica, pues poder adelantar a que el data center eh, es momento de que adquiera más capacidad en la red y el sistema de manera automática envía, por ejemplo, un correo al administrador principal de la red óptica para decirle, pues mira, el sistema de monitoreo te está arrojando que el data center está llegando a un 80% de capacidad de su ancho de banda, de su uso del servicio, y es una herramienta que permite de manera proactiva adelantarse a que haya saturación en los servicios. Eso es parte también de las funciones de los sistemas abiertos. Y también, pues los propios fabricantes tienen sus sistemas de administración. Este en particular es un ejemplo de un sistema que desarrolla Smart Optics, que es el fabricante de los sistemas de línea abiertos y que permite también de una forma muy sencilla, pues poder hacer todas las funciones importantes que se tienen en un data center, ¿no? Que es y monitoreo de una red óptica, que poder representar de manera gráfica los elementos de red en el mapa del país, que se puedan hacer aprovisionamientos de servicios de una forma muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos una topología en anillo, en malla, que el aprovisionamiento sea sencillo y que podamos tener de una forma también muy intuitiva y muy sencilla un reporte del desempeño que hay en la red óptica, de las alarmas que hay en la red, que podamos tener la seguridad de asignar perfiles para los operadores de la red, perfiles de monitoreo únicamente o de aprovisionamiento. Y eso es también lo que se busca es que los sistemas de gestión o de administración utilicen lo que llamamos conexiones o aplicaciones abiertas, ¿no? Este en particular utiliza estos modelos que son modelos de aprovisionamiento óptico abierto, son estándares, lo cual garantiza que no solamente el sistema de administración pueda gestionar o aprovisionar el equipamiento del fabricante X, sino que también lo puede hacer del fabricante Y o Z, ¿no? Ese es el objetivo de un sistema abierto. Muy bien, pues básicamente con eso terminamos el taller. Espero que haya sido interesante, que haya sido útil para ustedes. Y bueno, pues daríamos paso a la sesión de preguntas y respuestas, si es que tenemos alguna duda de parte de ustedes. Armando, muchas gracias. Qué interesante información nos has proporcionado y yo te agradezco mucho
esta información. Y yo tengo una pregunta. En el caso, o para el caso de se tiene que hacer alguna consideración especial en cuanto a cuestiones de seguridad para las redes, o es algo, la seguridad es el estándar que se está manejando en las redes? ¿Hay algún tema en ese sentido? Sí, es un punto muy, muy importante. Cada vez más data centers eh, solicitan que el proveedor de servicios cuente con sistemas que cumplan con estándares de seguridad, que básicamente lo que hacen es recibir la señal óptica que viene del data center y pasar por un proceso de encriptación. Esa encriptación hoy en día es una encriptación que cumple con un estándar y eso definitivamente provee seguridad en todo el flujo de información que hay entre el data center A y el B, o inclusive en una malla. Cada vez hay más requerimientos de que se cumplan con estos estándares de seguridad, que básicamente es encriptación. La encriptación se puede hacer en lo que llamamos el transponder, o inclusive ya la encriptación se soporta en lo que llamamos los transceivers o los SFPs. Entonces, hay operadores que realizan esta función de encriptación y de seguridad directamente en el transceiver o en el SFP, y es algo que cada día va evolucionando, ¿no? Pero sí es un punto muy importante que las redes deben garantizar ese nivel de seguridad y de encriptación en la capa óptica. Bien, muchas gracias. Oye, y finalmente, bueno, aquí tenemos un comentario de Eric Omar Rodríguez. Dice, excelente presentación, muchas gracias. Gracias, Eric, muy amable por el comentario. Y bueno, estamos esperando que nos participen con alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento. Yo tomo, si al término de la reunión tuvieran algún comentario o alguna pregunta que ya no se pudiera atender, nos la hacen llegar y mucho gusto la analizamos con Armando. Eh, ¿Qué tamaño de red es el óptimo para aprovechar estas, eh, estas características que nos presentaste? ¿Hay alguna especificación o puede ser desde cualquier tamaño de red? Bueno, en términos de distancia, por ejemplo, si hablamos de número de elementos de red, aquí me voy a regresar un poco a algunos de los ejemplos que tocamos. Este es un ejemplo de una red que se ha hecho un diseño óptimo en términos de los elementos de red que hay y la distancia que hay de red. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una red que esté pensada para soportar, por ejemplo, canales de 400 gigas o inclusive canales de 800, pues lo ideal es que los puntos de interconexión entre cada uno de los sitios no sean sitios que sean mayores a 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, tenemos una interconexión entre Guadalajara e Irapuato, pero hay puntos de amplificación intermedios, ¿no? Que están, por ejemplo, Pénjamo a 61 kilómetros, Yurecuaro 80. Digamos, en términos generales, se recomienda para tener una red que no tenga muchos puntos de regeneración que llamamos. Regeneración quiere decir que la señal, si tiene que ir, por ejemplo, desde Guadalajara hasta Querétaro, pues que no tenga que repetirse o regenerarse en cada uno de los puntos, sino que de manera óptica pueda ir de Guadalajara a Querétaro. Pues se recomienda en términos de tamaño que los puntos de interconexión no tengan más de 100 kilómetros de distancia, ¿no? Y de esa forma podemos eh, armar este tipo de redes. En términos de elementos de red, pues va a depender mucho el operador en donde quiere entregar sus servicios, ¿no? En el caso de México, pues lo que yo he visto en la práctica es que los centros de datos importantes pues están en Querétaro, están en Monterrey, en Mérida, por ejemplo, es una ciudad que está creciendo mucho, y normalmente las conexiones o los puntos importantes de intercambio de información están situados en distancias, digamos, cercanas, ¿no? Al data center. En el caso de Monterrey, pues son conexiones que están
en aplicaciones típicas punto a punto, pues a distancias de 40 kilómetros, 20 kilómetros, 80. Hoy normalmente son redes punto a punto entre dos data centers. Y pues digamos, en la práctica, eso es lo que yo he visto, ¿no? En términos de número de elementos de red, de capacidad y de distancia que hay, ¿no? Entre los elementos de red, pues para tener una red óptima que tenga sobre todo esa capacidad de poder llevar este nivel de velocidad, ¿no? 400, 800 gigas o inclusive pues en el futuro mayor capacidad. Muy bien. Muchas gracias, Armando. Pues estamos llegando al final de la presentación y les voy a dejar aquí mi correo electrónico en el chat para si tienen ahí algún comentario, alguna pregunta posterior a la reunión, pues nos lo pueden hacer llegar y la canalizamos, Armando. Eh, Finalmente, Armando, pues agradecerte nuevamente esta presentación, por esta información que nos has compartido, muy interesante y seguramente por ahí llegará algún comentario adicional. Y a todos nuestros asistentes, pues agradecerles nuevamente por el tiempo que nos han compartido al participar en estos eventos que son para ustedes y nos acompañan, tenemos talleres. Y no me queda más que desearles que tengan un extraordinario jueves y un excelente fin de semana. Cuídense mucho, muchas